Muy buenos días, mi nombre es Jorge Restrepo, yo soy profesor de la Universidad Javeriana de su Departamento de Economía y también soy director de CERAC. Pues tengo varias preguntas muy interesantes, las voy a organizar en bloques, en tanto algunas de ellas se tocan o incluso se repiten. Y voy a empezar por las que tienen que ver con el proceso educativo. Voy a leerlas. La primera es cómo el proceso educativo desde la niñez puede influir en la percepción sobre diversidad social, por medio de proyectos que exijan interactuar y conocer personas y entornos diferentes a la cotidianeidad. ¿Cómo fomentar? Es otra pregunta en los procesos de formación de educación básica secundaria, una ciudadanía con capacidad de ejercer de manera permanente el derecho a la paz. Una tercera pregunta en este bloque educativo dice cómo generar un aprendizaje sobre el concepto de paz desde la infancia, teniendo en cuenta las diferentes instituciones en que los niños se desarrollan. Y yo creo que tienen en común estas tres preguntas. Un elemento muy importante y es la relación entre educación y paz y construcción de paz. Y ese punto es fundamental. De hecho, han diferentes estudios demostrado que la mejor manera de formar personas en la paz se hace desde la infancia y desde la secundaria. De hecho, las diferentes evaluaciones de impacto en programas que tratan de identificar cómo se puede formar a las personas para construir paz demuestran que tiene esa formación un impacto muy positivo en la reducción de la violencia, en la reducción de comportamientos agresivos en los niños y niñas y adolescentes, pero también en la reducción de comportamientos que uno podría llamar riesgosos, comportamientos que conducen en muchas ocasiones a adquirir patrones de comportamiento, por ejemplo, de sustancias psicoactivas o a involucrarse en grupos que están relacionados con actividades criminales. Muy pocos estudios se han llevado aquí en Colombia, digamos, con la rigurosidad que permitan demostrar que esas intervenciones tempranas en Colombia pueden llegar a tener un efecto sobre la reducción de comportamientos riesgosos o incluso, ¿por qué no?, comportamientos que tengan un impacto sobre la participación en grupos armados que hacen parte del conflicto. Tampoco se ha estudiado en detalle si esas intervenciones tienen un impacto sobre, digamos, tratar de aislarse uno como persona de grupos de riesgo o de grupos incluso que tienen actividades criminales. Sin embargo, quiero insistir en el punto y es que la intervención temprana parece en muchas áreas tener un impacto muy positivo para reducir la violencia, comportamientos agresivos y para no estar en comportamientos riesgosos. ¿Cómo son esas intervenciones? Básicamente hay de diferentes tipos. Las más exitosas son aquellas que le equipan a los jóvenes con la capacidad para decidir, para no involucrarse en ejercicios o digamos, de manera automática, para no seguir, por ejemplo, a los grupos de presión, sino que equipan a los menores, y utilizan esta palabra equipan porque generan capacidades para tomar decisiones en las cuales los niños, niñas y adolescentes no entren en comportamientos riesgosos. Aprender a decir que no suena hasta cierto punto un cliché, pero también digamos, se trata de la capacidad de decir que no en el sentido de seguir al grupo. También están aquellas intervenciones que buscan equipar a los jóvenes con herramientas que le permitan lidiar con situaciones conflictivas, a reconocer la diferencia, a reconocer que el otro puede llegar a tener la razón, aprender a no responder agresivamente a una agresión, incluso en entornos como los del hogar, aprender a retar a los padres que están teniendo un comportamiento agresivo, a los superiores en el entorno escolar, a los pares en el entorno escolar que están teniendo un comportamiento agresivo, pero aprender a responder de una manera pacífica, de una manera que reconozca la agresión en el otro y la diversidad
en la manera en la que el otro trata de lidiar con estos problemas. Yo diría que este tipo de metodologías educativas de intervención temprana en el entorno educativo son muy útiles porque además tienen la capacidad de desbordar ese entorno educativo. Es decir, se ha demostrado que estas metodologías tienen la capacidad de resolver y reducir problemas de violencia y agresión en el entorno escolar, pero también al interior de las comunidades. Y con esto yo terminaría, digamos, las respuestas a esta primera pregunta. Toca experimentar. Ojalá que esa experimentación se haga sobre la base de un buen diseño metodológico que permita, ojalá, medir los impactos, sabiendo que se establecen estas intervenciones en unas escuelas similares, en una sí, en otra no, en toda esta literatura que se conoce hoy en día como la experimentación aleatoria, de manera que se pueda en realidad identificar y atribuir a la intervención, identificar el impacto y atribuir a la intervención si tiene ese impacto o no. Hay un segundo grupo de preguntas que tienen que, si se quiere, que ver con lo epistemológico, es decir, cómo conocer el conflicto y cómo conocer la paz. Voy a leer algunas de esas preguntas. ¿Cómo se puede desarrollar un conocimiento del conflicto interno colombiano? ¿Qué desafíos epistemológicos implica asumir el proceso entre conflicto y posconflicto para que la investigación y los centros de poder puedan superar los sesgos propios de sus disciplinas? ¿Cómo contribuiría la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de las áreas del saber para mitigar las consecuencias del conflicto armado interno? ¿Cómo se puede desarrollar un conflicto? Voy a empezar por esta primera. Yo creo que esto es una tarea que le corresponde a los centros de estudios, en particular a los centros universitarios del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo que les corresponde a las instituciones públicas es poner en marcha los incentivos y programas de estudio e investigación adecuados que sirvan para responder a estas preguntas. En particular, el programa de ciencias sociales, de Colciencias, a mi juicio, debería reestructurarse para considerar la importancia de responder a todos estos desafíos que supondrá la transición del conflicto al posconflicto. ¿Cómo se hace eso? Sobre la base de generar incentivos, pero también financiar directamente de manera competitiva estudios de primer nivel, y cuando digo de primer nivel, son estudios que estén sometidos a la crítica de pares, de manera que se pueda conocer mejor lo que nos ha sucedido, lo que nos está pasando y cuáles son los retos de política pública que debe seguir la política pública en materia de superación y transición al posconflicto. Hay que decir que hoy en día gran parte de la investigación en materia de conocimiento del conflicto armado interno y la transición se ha hecho principalmente con fondos que provienen del sector privado, y eso per se genera un sesgo muy importante. De allí la importancia de que exista inversión bien gastada, de calidad, en conocer el conflicto, pero inversión pública. Esa inversión tiene que venir desde lo público, porque esto es un problema político que debe abordar las ciencias sociales. Y en tanto un problema político, es fundamental que haya financiación pública, porque la financiación pública es aquella que tiene los menores niveles de sesgo de financiamiento, si se quiere, de intereses atados a esa financiación que permitan dar una respuesta que sea mucho más integral en términos sociales. Esto no quiere decir que la financiación privada de estudios, fundaciones, organismos de ciencia y tecnología no sea importante, mucho menos que la financiación externa en el sentido de que venga de gobiernos del exterior o organismos multilaterales no sea importante. Lo importante es que haya diversidad en la financiación y en los programas de estudio. Y yo creo que así se puede desarrollar este conocimiento del conflicto interno colombiano. Hay una pregunta muy importante: ¿qué desafíos epistemológicos implica asumir el proceso, esa transición, llamémosla así, entre conflicto y posconflicto?
precisamente para que se puedan superar sesgos propios de sus disciplinas. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar qué es el posconflicto y el conflicto, y hacerlo de manera, como se dice en otra pregunta, interdisciplinaria y multidisciplinaria, de manera que se pueda establecer cuáles son las diversas miradas que puede haber desde la perspectiva disciplinar a esos dos problemas, a los problemas del conflicto y el posconflicto. Y yo quisiera poner un ejemplo aquí. Fíjense ustedes que la mirada militar del conflicto, que es una mirada válida, es decir, cuáles son las políticas de seguridad, cuáles son las doctrinas operacionales que tiene la fuerza pública en lo militar, en lo policivo, en lo judicial, son unas miradas válidas, pero que tienen que hacerse compatibles con unas miradas que tienen que ver con lo jurídico, también desde el desarrollo, es decir, ¿cuál es el papel del conflicto en el proceso de desarrollo? ¿Cómo ha logrado el proceso de desarrollo económico y social en Colombia superar las limitaciones de desarrollo regional, por ejemplo, que tiene el conflicto? En eso ha habido un trabajo importante y valioso, pero falta hacer mucho más. Y a mi manera de ver, además de la inversión pública en entender lo que nos ha pasado y lo que debemos hacer, está también la inversión privada, universitaria, pero también la inversión de todos aquellos grupos de interés legítimos que tienen que estudiar cómo se ha reconfigurado el proceso de desarrollo en el marco de este conflicto de 50 años que hemos vivido. Tomen ustedes en cuenta, por ejemplo, cuál es el papel de la ganadería, cuál es el papel de la agricultura, cuál ha sido el impacto que ha tenido el conflicto sobre la ganadería, la agricultura, la economía campesina y las economías agroindustriales debido, digamos, a la presencia del conflicto armado interno y su inseguridad. Ni hablar de los impactos humanos, de las pérdidas humanas, de la naturaleza humanitaria, en términos del costo humanitario que ha tenido el conflicto armado interno en Colombia. Todos esos son elementos que, a mi juicio, son elementos de una agenda interdisciplinaria de investigación que debería ser parte del programa de ciencias sociales en el país, porque son preguntas que vienen desde las ciencias sociales, desde lo jurídico, pasando por lo económico, y los estudios del desarrollo, llegando hasta lo histórico. Y con esto voy a responder otra pregunta que me parece muy importante. Dos preguntas que tienen que ver con la identidad. Aquí preguntaban cómo hacer estudios de percepción social del conflicto desde la identidad individual y colectiva. Y hay otra pregunta que tiene que ver directamente con el aprendizaje en términos de una política pública educativa, el aprendizaje integral del conflicto armado, teniendo en cuenta su impacto en las diferentes comunidades y actores. Yo me atrevo a decir que este es un ejercicio de historia, el ejercicio de estudiar desde las ciencias sociales el conflicto armado es un ejercicio histórico, es un ejercicio de indagar en las percepciones, indagar en los conocimientos de las comunidades. Y me atrevo a decir que el último elemento al que yo creo que nos debemos, para poder acometer esa tarea, es un programa en materia histórica. Las ciencias sociales, claro, incluyen la historia, y la historia es parte de las ciencias sociales. Pero yo creo que tenemos que superar un poco la discusión sobre la memoria para empezar a indagar históricamente, incluyendo, claro, las memorias diversas que tienen las víctimas y quienes han participado en el conflicto, de manera que se pueda construir una historia del conflicto armado interno. Ahora bien, una historia adecuadamente hecha, con todos los medios metodológicos, financieros, el acompañamiento crítico de la comunidad académica, de manera que esa historia sea una historia que nos pueda responder estas preguntas sobre la percepción y sobre lo que nos ha pasado. Hay tres preguntas que están relacionadas y que son muy interesantes. La primera indaga sobre cómo construir indicadores para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. La segunda
Se pregunta sobre qué variables tendrían que incluirse para la construcción de un índice de paz en Colombia, teniendo en cuenta las características del país. Y la tercera pregunta acerca de cuáles serían los elementos a tener en cuenta para la construcción de una metodología que relacione una perspectiva cuantitativa y cualitativa con el fin de abordar los contextos propios de la coyuntura entre conflicto y posconflicto. Voy a responder iniciando por esta pregunta de cómo construir indicadores para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. Es una pregunta importantísima, porque no se trata solamente de que existan unos acuerdos de paz, ojalá, sino también de cómo verificar su cumplimiento. Y en este sentido, creo que hay varias dimensiones que se podrían incluir en un programa de seguimiento de estos, o en un proyecto de seguimiento del cumplimiento de estos acuerdos. Lo primero es que tiene que hacer referencia a lo que se acuerda en la mesa de negociación y que quedará plasmado en un acuerdo final. A partir de allí se pueden hacer indicadores. Indicadores que van a tener en cuenta diferentes dimensiones. La primera, yo creo que es la dimensión fundamental y quisiera mencionarla de entrada, y es la medición de la violencia. Un acuerdo de paz busca terminar la violencia asociada al conflicto armado interno. Y desde esa perspectiva, esos indicadores tienen que tienen que incluir tanto una medición lo más precisa posible, con múltiples fuentes, que incluya toda la diversidad de los hechos de aquel incumplimiento de la violencia. Es decir, deben medirse la violencia, y en este sentido uno puede tomar la mirada desde la perspectiva de la paz negativa, es decir, el cumplimiento de los acuerdos supone alcanzar por lo menos la paz negativa, es decir, la ausencia de violencia, y para eso hay que medir la presencia de violencia. Como digo, utilizando múltiples fuentes, una diversidad de fuentes, haciéndolo pública y de manera transparente, identificando cuáles son todas las historias dispares que hay en términos de cuál es esa violencia que probablemente siga ocurriendo. En segundo lugar, está la medición, si se quiere, de lo que es la construcción de paz que está en los acuerdos. Los acuerdos que se están negociando en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano son acuerdos que no sirven solamente para terminar el conflicto, sino que sirven para construir paz, porque los acuerdos están dirigidos, y esto es lo que dice el acuerdo base, a la construcción de una paz sostenible y duradera. Entonces, además de esa paz negativa, de la presencia de violencia o de buscar que no haya más violencia, se debe buscar medir la construcción de paz, y para ellos hay una serie de programas, proyectos e iniciativas, pero también unas reformas. Cuando se trate de medir programas, proyectos e iniciativas de desarrollo, de gasto público, de acceso a medios de comunicación, de ampliación de la democracia, esto es fácil, se hace una línea de base y busca verificarse a través de mediciones periódicas el cumplimiento de esos programas, proyectos y acuerdos. Y digamos, en esto, eso ya está inventado. Hay diferentes metodologías, la de marco lógico, la metodología de medición por resultados, metodologías que buscan establecer en últimas, no tanto cuánto se gasta y si se hacen las tareas, las actividades, sino también, y esto es muy importante, si efectivamente hubo un impacto en materia de el programa, y ojalá un impacto que se pueda atribuir en términos de construcción de paz. Porque estos programas, proyectos de desarrollo, en últimas no se hacen solamente para resolver lo que algunos han dicho que son las causas del conflicto, sino también para superar las condiciones que permiten que el conflicto violento se haya arraigado y haya permanecido por tantos años en Colombia. Y ojalá
puedan llegar a tener un impacto en reducir, a través de la modificación de las condiciones de desarrollo, en reducir la violencia en el futuro. De manera que eso se puede hacer. Claro que se puede medir el conflicto y yo creo que, claro que se puede medir la paz en la transición del conflicto al posconflicto, y también se pueden medir los acuerdos que tienen esa otra dimensión de construcción de paz. Eso en materia de cómo construir indicadores para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. ¿Qué variables tendría que incluirse para la construcción de un índice de paz en Colombia? Es muy buena idea hacerlo, teniendo en cuenta las características del país. Un índice de paz tiene que tener diferentes dimensiones. En primer lugar, esta dimensión de medir la ausencia de daño intencional de una persona frente a otra, de un grupo frente a otra persona o una comunidad o un grupo social. ¿Cómo construirlo? En primer lugar, ponerse de acuerdo con las dimensiones, entender bien qué es paz negativa, qué es paz positiva en el sentido de la ausencia de violencia estructural, es decir, de que no haya condiciones estructurales en la sociedad, en términos jurídicos, del patrón de desarrollo, en términos de derechos, de discriminación, que puedan llevar a que una persona le pueda hacer daño a otra, o incluso a que un grupo social, organizado o no, pueda hacerle daño a otro grupo social. En este sentido, un índice de paz debe tener en cuenta no solamente la carencia de violencia, sino también condiciones para que las personas puedan superar, por ejemplo, la discriminación y puedan tener acceso a capacidades para el desarrollo. Hay diferentes índices de paz. Hay una organización no gubernamental de origen australiano que ha construido un índice de paz. Pero hay también otras maneras de medir la paz, por ejemplo, a través de indicadores de desarrollo humano. Porque en últimas, el desarrollo humano incluye la carencia de violencia e incluye la construcción de capacidades humanas en las personas y las comunidades. Uno puede adaptar esas metodologías para hacer un índice de desarrollo humano. Y en la pregunta hay un elemento muy importante que es el de las características del país. Colombia es un país de gran diversidad regional. Y así como se va a construir paz a nivel regional, y este es un planteamiento muy importante que ha hecho la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el mismo Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, vale la pena considerar que así como el conflicto ha sido diferenciado regionalmente, también la construcción de paz y la transición del conflicto al posconflicto debe ser diferenciado regionalmente. Y por tanto, la medición de la paz, de esa transición del conflicto al posconflicto y de las iniciativas de construcción de paz deben tener una diferenciación regional, partiendo del entendimiento de lo que son las regiones en Colombia, de una identificación precisa, no necesariamente de consenso de lo que son esas regiones, pero también de cuáles son las dimensiones que definen esas regiones, en términos étnicos, en términos culturales, en términos productivos y en términos también de la afectación incluso que ha tenido cada una de esas regiones por parte del conflicto. Y voy a tomar aquí una palabra de la tercera pregunta y es la de la perspectiva cualitativa. Yo creo que no podemos caer en la trampa ni en la medición del cumplimiento de los acuerdos, ni en la construcción, por ejemplo, de un índice de paz o de cuál es el nivel de paz que hay en Colombia. No podemos caer en la trampa de lo cuantitativo. Debemos complementar lo cuantitativo, no solo con lo cualitativo, sino también con otras metodologías que nos pueden dar una mirada completa a cuál es ese proceso de transición. Es decir, la paz no se va a construir solamente cuando no haya homicidios, masacres, secuestro, extorsión o actividades hostiles en un territorio. La paz se puede construir a partir de incluso la medición del perdón, de la reconciliación
y de las oportunidades y las capacidades que tienen las comunidades y las personas para el desarrollo. Para poder desarrollarse como seres humanos en su comunidad en condiciones libres de agresión, libres de daño y libres de discriminación. Tenemos una serie de preguntas que no logro unir, entonces las voy a responder una por una. La primera, ¿cómo estructurar capacitaciones laborales para transformar las perspectivas sobre el conflicto de las personas afectadas por este? Creo que en la educación para el trabajo, que aquí en Colombia de hecho la hace no solamente en lo público el SENA, sino también el sistema educativo, es muy importante incluir la comprensión del conflicto armado, pero desde una perspectiva no solo social y colectiva, sino desde lo individual. Porque hay muchas víctimas, muchos son víctimas en Colombia. Y esas víctimas deben, a mi juicio, como parte del proceso educativo, hacer un proceso reflexivo de entender cómo el conflicto los ha afectado y cómo entienden el conflicto mismo. Probablemente a partir de preguntas clave, es decir, hacerse preguntas de cómo el conflicto me afectó, me permite tratar de resolver ese reto de cómo puedo yo superar en términos de la adquisición de capacitaciones laborales la carencia de capacidades para el trabajo. Ahora bien, aquí hay una palabra clave en esa pregunta y es cómo transformar las perspectivas sobre el conflicto. Y creo que eso es un elemento fundamental, porque una manera de construcción de paz es la transformación del conflicto. Y la transformación del conflicto solamente se logra a nivel individual, entendiéndose a uno como una persona que hace parte de una comunidad. Los diferentes estudios de paz proponen esta idea de la transformación del conflicto sobre la base de entender cómo me sueño yo, cómo logro pensarme en esta sociedad y en esta comunidad en un escenario donde no haya conflicto. Y a partir de esa, como lo llamó Lederach, imaginación soñada, poder superar mi participación en el conflicto, en el siguiente sentido. Todos hemos sido parte del conflicto, no desde la perspectiva de haberle causado daño a otro, ni haber financiado los grupos que hicieron parte del conflicto, sino simplemente porque este conflicto armado interno nos deja una herencia de sentimientos. Y aprender a entender estos sentimientos es fundamental para transformar el conflicto. Y eso se puede adquirir en el proceso de formación para el trabajo. Ese entendimiento del conflicto y cuál es mi relación con el conflicto, qué siento yo frente a lo que nos ha sucedido en el pasado y lo que todavía nos sigue sucediendo. Sí. Hay otra pregunta a la que en realidad no tengo una respuesta clara, y es de qué manera se puede explicar la culpa en víctimas y victimarios para generar una convivencia pacífica. Y digo que no tengo una respuesta clara a esta interesantísima pregunta porque en efecto, la culpa es un elemento que puede limitar la convivencia pacífica, porque lleva a que muchas personas se sustraigan de las comunidades y en general de la sociedad. De manera que, más que explicar la culpa, yo creo que lo que debemos pensar es en que el proceso educativo, tanto para el trabajo como los procesos educativos, digamos, para personas que han hecho parte del conflicto, debe llevarles o retarlos, si se quiere, a que hagan una reflexión sobre la culpa. La culpa entendida como aquel daño individual que ha hecho y que deja la participación de acciones violentas y de agresión al otro. No puedo decir más. No puedo decir más que ese es otro de los sentimientos que la herencia del conflicto nos va a llevar a tener que entender y tratar. Algunos decidirán hacerlo públicamente, otros lo harán desde la perspectiva de procesos individuales de sanación y de conocimiento psicológico, de autoconocimiento psicológico, de su propia psique. Recuerdo que hace poco un líder político colombiano, Antanas Mockus,
fue la primera persona que hizo un reconocimiento de la culpa de su participación en el conflicto. Muchos lo ignoramos, muy pocos lo entendimos. Algunos lo ignoramos inicialmente y nos hicimos a la tarea de tratar de entenderlo. Cuando Antanas Mockus dijo que él había colaborado, cooperado con unos grupos guerrilleros guardando armas, y esas no son sus palabras específicas, él estaba haciendo una confesión de culpa pública. Y fíjense ustedes, los colombianos no lo entendimos, no lo valoramos en su dimensión, lo juzgamos colectivamente como responsable, cuando lo que él estaba haciendo, insisto, era un ejercicio de culpabilización pública. Aquí hay una última pregunta y es cómo se armoniza el proceso de paz en materia de justicia transicional con el Estatuto de Roma. Y quiero aclarar que yo no soy abogado, ni mucho menos experto en justicia transicional o en derecho internacional, criminal. Lo único que quisiera decir aquí es que el Estatuto de Roma incluye, que le dio origen a la Corte Penal Internacional y que estableció este régimen criminal de justicia internacional, tiene una consideración muy importante, y es que en el interés de las víctimas futuras y del pasado, es importante, ese interés de las víctimas es importante para lograr armonizar la justicia transicional del conflicto al posconflicto que se dé cada país con ese Estatuto de Roma. Es decir, además de muchos criterios, el interés de la justicia, la necesidad de que haya una respuesta para las víctimas en ese interés de la justicia. También hay un interés que es el interés de las víctimas, el interés de lograr cesar la violencia en un proceso de transición. Y ese interés, yo creo, a mi juicio, es el que permite que haya una salida en materia de justicia transicional para hacer compatible los intereses de la justicia con los intereses de las víctimas, para que no se sigan produciendo víctimas en el conflicto.